Gloria sea el nombre de nuestro bendito Salvador. Les invito a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos has dado. Rogamos también, Señor, que en este momento podamos, Dios mío, exponer tu palabra de una manera clara, sencilla, Señor, y a la vez profunda a nuestros corazones, por la guianza de tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros. A tu nombre damos toda la gloria y te decimos amén y amén. Quiero invitarles a buscar Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hoy queremos hablar del segundo mensaje de esta serie de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? El tiempo anterior estuvimos conversando, estuvimos predicando acerca de la iglesia de Éfeso, bajo el título Has dejado tu primer amor. Hoy queremos hablar de la iglesia de Esmirna bajo el título Sé fiel hasta la muerte. Creo que este es un título que necesita hoy más que nunca escuchar la iglesia de la actualidad. Hoy en todo lugar, en toda nación, cada congregación local, pero siendo así la iglesia universal, necesita recordar estas palabras del Señor Jesucristo: sé fiel hasta la muerte. Fidelidad es algo que se ha perdido hoy. Fidelidad es algo que ya no es muy común. Fidelidad es algo que la gente hoy te puede decir una cosa, mañana te dice otra. Fidelidad es algo que una persona te puede dar su palabra y a los minutos la rompe. Fidelidad es algo que cada día se va haciendo más escaso en medio nuestro, por una sola razón: porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre en sus pecados no puede tener una palabra, no puede mantener una promesa, no puede ser fiel. Mas el llamado de Dios para nuestras vidas es: sé fiel hasta la muerte. Quiero hablarle de algunos detalles importantes de Esmirna. De hecho, el término Esmirna viene del significado de mirra, que era la especie que se usaba, ¿verdad?, para los cuerpos de los cadáveres, para dar ese olor fragante, para preparar un cadáver en la antigüedad. Y esa mirra tenía muchas veces que ver con ese sacrificio o esa ofrenda en ocasiones. Así que cuando hablamos de esa ciudad, estamos hablando del primer siglo. Y es importante que nosotros entendamos a qué iglesia el Señor le dijo en aquel momento: sé fiel hasta la muerte. Y nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas semejantes tenemos nosotros a la iglesia de Esmirna. De hecho, era una de las ciudades que luchaba por ser la primera en toda Asia. En este lugar se cree que había, alrededor de 200,000 habitantes. Estaba cerca de Éfeso, unos 55 o 50 kilómetros. Y era una ciudad muy rica. Escuche este dato, porque más adelante vamos a ver que la condición de la iglesia era diferente a la de la ciudad. Esta ciudad era una ciudad muy rica. Además, era un lugar donde se había avanzado mucho en las ciencias médicas. Interesantemente, en el primer siglo, la medicina era algo donde se había florecido mucho. Y después de haber sido destruida, esa ciudad fue destruida, se volvió a edificar. Esto fue antes de Jesucristo. Es importante porque a esa misma ciudad se le va a hablar de cómo las cosas se destruyen y vuelven a resurgir. Así que era una ciudad que culturalmente tenía teatros, recuerden la influencia griega, tenía muchos templos. Y entre esos templos, fíjense si esta gente tenían adoración por los dioses griegos, la mitología griega, que tenían un templo especial a Afrodita. ¿Recuerdan quién era Afrodita, verdad? En la mitología griega era la diosa del amor, la diosa de la belleza y la sensualidad. No me imagino llegar o entrar a ese templo, lo que se podía encontrar ahí dentro, las sacerdotisas semidesnudas ofreciendo sus cuerpos para que los visitantes llegaran a su dios o a su diosa por medio del sexo o la fornicación. Tenían un templo a Apolo. ¿Recuerda Apolo, el representante del dios del arco, de la música, de la adivinación? Tenían un templo de Cibeles.
Cibeles es una de las diosas más antiguas y más prominentes en la mitología griega, tanto así que algunos la comparan con Rea, es decir, la madre de los dioses. Cibeles era conocida como la madre tierra. ¿Ha escuchado usted esa frase hoy? No, la madre tierra. No, la tierra no tiene madre. La tierra tiene un padre, un creador, y ese es Jehová de los ejércitos. Pero bueno, los griegos tenían esta mitología, ¿verdad? Ahí también estaba un templo, este es muy importante, al dios Esculapio. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros vemos en la mitología griega, el dios Esculapio es el dios de la medicina. Y en ese caso es el dios de la medicina, de la curación, y según la mitología es el hijo de Apolos. De hecho, se representa a ese dios con un bastón y una serpiente enroscado. Que algunos piensan que la medicina de hoy tiene ese símbolo de Moisés, aunque el símbolo de Moisés es más antiguo, ¿verdad? La medicina moderna mantiene ese símbolo de la serpiente enroscada. Cambian algunos países diferentes, ¿verdad? En un laurel o en un animal, pero la mayoría es la serpiente enroscada en un bastón. Da la idea del dios Esculapio, el dios de la medicina. Ellos tenían también otro templo, a Némesis, que era la diosa de la justicia y la diosa de la solidaridad y a la vez la diosa de la venganza. Qué interesante las combinaciones de esta diosa. Ser solidario, pero tienes que vengarte. No sé cómo coordinan esas cosas. Y también la diosa de la fortuna. Por supuesto que en la iglesia de Esmirna también tenía un templo a Zeus. Según la mitología, el dios principal, el padre de todos los dioses. Y uno dice, bueno, ¿cómo esto me ayuda a mí a entender la vida de la iglesia de Esmirna en el primer siglo? Muy importante, porque te vas a dar cuenta que si te levantas en la mañana en la ciudad de Esmirna en el primer siglo, vas a ver templos de dioses falsos por todos los lugares. Y mientras tú digas, yo creo en Cristo, hay muchos alrededor tuyo que dicen, bueno, y yo creo en Zeus, y yo creo en Esculapio. Si están enfermos, vamos al templo de Esculapio. Si quieres tomar venganza, vamos entonces a Némesis. Si quieres ser más sensual, vamos a la diosa Afrodita. Y así, cada una de estas cosas que habla de Esmirna, nos va a recordar nosotros ese compromiso diabólico que tenía la comunidad o la ciudad de Esmirna con los dioses falsos. Fíjense a dónde llegó Esmirna, que fue una de las primeras ciudades reconocidas que le hizo un templo al emperador. Nosotros en nuestra nación hoy no tenemos un templo al emperador, pero sí vemos mucha adoración a muchas personas. Y nuestra adoración siempre será a Jesucristo. No hay hombre en la tierra, ni encima, ni abajo, en ningún lugar que se le pueda dar, ni que merezca, ni que se le dará la adoración. La adoración solo es a Dios. Pero Esmirna tenía también un templo para adorar a los césares. En específico, le hicieron un templo al emperador Tiberio. Es como para quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Cuando hablamos de Esmirna, hermanos, es una ciudad rica en pocas palabras, sumamente religiosa, con muchos dioses falsos y una cultura muy rica. Cuando lo hablamos desde la sociedad, porque habían avanzado en la medicina, incluso fue una de las primeras ciudades que se pavimentaron las calles. Fíjense si nosotros estamos atrás. Que Esmirna en el primer siglo tenía casi ya todas sus calles pavimentadas con la estructura romana, que todavía permanecen muchas de esas calles hoy. Entonces, hablando de esto, el bosquejo que quiero compartir con ustedes de esta carta, titulada Sé fiel hasta la muerte, voy a hablar primero del remitente y el destinatario. En segundo lugar voy a hablar del conocimiento de Jesucristo de la iglesia. En tercer lugar voy a hablar del ánimo, mandato y recompensa. Y en último lugar, los vencedores no mueren dos veces. Vamos entonces a la primera parte del remitente y el destinatario, que está en el versículo 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El destinatario, todo parece indicar que era el mismo pastor de la iglesia o el ángel que llevaba el mensaje, ¿verdad?, a este líder de la iglesia para que leyera la carta a todas las congregaciones en esta ciudad. Específicamente, este destinatario tiene como objetivo, ¿verdad?, ser el representante de lo que Dios le va a dar para comunicárselo a su pueblo. ¿Quién es el remitente? Interesantemente, nosotros vamos a encontrar que Cristo se presenta de diferentes maneras. Es el mismo Cristo, es el único Dios, y Él escoge ciertos calificativos diferentes con la iglesia. Y con cada una, Él usa uno de sus calificativos específicos que le va a dar una enseñanza. ¿Cuál es el que usa específicamente con la iglesia de Esmirna? Dice así: el primero y el postrero. Según los griegos, Zeus era el primero. Y por ahí para allá, Zeus, Afrodita, Apolo, toda esa mezcolanza. Si ustedes leen algún día
la mitología griega, usted se va a aburrir de escuchar chismes entre los dioses y semidioses según ellos. Y unos se casaban con otro y después esta la traicionaba y el otro tuvo un hijo con el otro y a este lo mataron y lo hicieron Dios porque estaba acabando y el otro se... Pecado que simplemente engendra pecado, ¿verdad? Claro que todo eso es mentira, porque eso es mitología. No existe ninguno de esos dioses, pero eso es lo que la cultura greco-romana o sobre todo griega fue influenciando. Miren, estos son nuestros dioses. Así que Cristo se presenta como el primero y el último. Un calificativo parecido es alfa y omega, la primera letra y la última letra del alfabeto griego, ¿verdad? Y en este aspecto uno dice, ¿por qué Cristo decide en primer lugar presentarse como el primero y el último? Cuando Cristo dice que Él es el primero, ¿recuerda dónde se ve esa manifestación por primera vez en relación con la creación? En Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cristo ya existía. No como los falsos testigos de Jehová que dicen que Él fue creado y después de que Él fue creado, creó todo lo demás. No, ya Cristo siempre Él ha existido, Él siempre ha sido Dios. Pero interesantemente, Cristo dice, aquí te está escribiendo, escúchame Esmirna, escúchame ciudad de los cientos de miles de dioses. Yo soy el primero. Pero no solo el primero, yo soy el último. Recuerden que ese es un recordatorio de lo que dice Isaías 44:6, Isaías 48:12, cuando dice de esta manera: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Era una forma sencilla de recordarle a la iglesia que quien estaba escribiendo esa carta era el único Dios. Usted se podía levantar en la mañana y ver todos los templos a todos esos dioses, pero todo creyente en Esmirna en el primer siglo debía recordar que mientras mirara a la estatua de Zeus, una de las maravillas antiguas, ¿verdad? Mientras mirara la estatua de Némesis, la estatua de Apolo, la estatua de Esculapio, de la medicina, cuán importante, ¿verdad? La salud. Le dice, recuerda que tú le perteneces al primero y al último. Fuera de él no hay ningún Dios. En segundo lugar, fíjense el otro calificativo que usa Jesús para presentarse a esa iglesia. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué Jesús decide usar este segundo calificativo? Una de las cosas importantes era que todos esos dioses de la mitología griega, ninguno de ellos se iba a sacrificar por los humanos. Eran los humanos los que tenían que hacer sacrificios por cada uno de ellos. Incluso vamos a ver que algunos de esos dioses a su antojo tenían relaciones con alguna de las mujeres según la mitología. Y la idea básica es, hermano, que Cristo se presenta como el único Salvador del universo. Usted se da cuenta que fue el mismo Dios el que habló que por cuanto la humanidad era pecadora no podían acercarse a Él. Y fue el mismo Dios el que estableció los pactos, el que estableció el convenio, el que estableció la forma por la que el Hijo daría su vida en una cruz. Cristo dice, el que estuvo muerto y vivió. Había una cierta semejanza a algo que había ocurrido con Esculapio, que según la mitología Esculapio era un mortal que tenía poderes curativos. Cuando usted lee la mitología dice que Esculapio era médico, es uno de los considerados de los primeros médicos. Y es una de las cosas que hacía era, según ellos, según esa falacia, que él tomaba y tenía algunos brebajes y algunas cosas que incluso sacaba a la gente del inframundo. Y como que Zeus se puso bravo y dice, este me va a dejar el inframundo vacío y con Ares me va a formar un conflicto y el inframundo se me va a quedar sin muerto. Y entonces toman a Esculapio, lo matan, lo hacen semidios. Esta es toda esa fábula. Y la cuestión es que la gente creían que Esculapio podía incluso sacar de la muerte a las personas y traerlo a la vida. Lo único que no hay ningún registro de eso, lo único que tampoco habrá registro de eso. Porque el único que puede dar vida y vida eterna se llama Jesucristo. Así que Cristo se presenta, dice, el que murió. Y tú y yo sabemos cuál es el propósito por el cual Cristo fue a la cruz. Para darnos perdón, para darnos salvación, para darnos, ¿verdad?, seguridad. Dice, el que murió, y el problema es que cualquiera puede morir, pero nadie
puede resucitar como lo hizo el mismo Mesías. Dice, el que murió, dice, y vivió, es decir, el que estuvo en la muerte y resucitó. Dice esto, en otras palabras, era una forma, yo creo que cubana, de decir, miren, a todos esos dioses que están ahí, a un lado que aquí está hablando el único Dios. A todas esas mentiras que la gente tiene, que si Afrodita, que si no, dice, no, pónganse a un lado que ahora les va a hablar el único y verdadero Dios. ¿Se da cuenta que cuando se habla de nuestro Dios, se habla del vencedor, se habla del único, se habla del sobrenatural? Y hay veces que cristianos con su actitud, en vez de creer en Dios, están creyendo en un Dios ínfimo, un Dios hecho a la imagen de los hombres, cuando nuestro Dios está por encima de todo poder humano. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a ver en Apocalipsis, que cuando estudiamos la persona del anticristo, hay una similitud que trata de tomar el anticristo con Jesucristo. Y es que cuando nosotros leemos los diferentes pasajes o los diferentes textos en Apocalipsis 13, verso 3, capítulo 12 y 14 también, nosotros vamos a ver que el anticristo habla en la forma de la bestia como que estuvo muerto y resurge de nuevo de las aguas. Es la idea de que él también resucitó, pero el único que genuinamente ha muerto y ha resucitado, porque en su diestra está el poder de la vida y la muerte, está el poder de la resurrección, se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Hermano, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, cuando hablamos de nuestro Salvador, no estamos hablando de ningún Dios barato, de ningún Dios mentiroso, de ningún Dios hecho a semejanza de los hombres. Estamos hablando del dueño de los cielos y la tierra, creador y salvador, el alfa y omega, principio y fin, aquel que dio su vida para salvarnos. ¿Alguien puede decir amén por eso? Así que la diferencia entre Cristo y ese anticristo radica en que Cristo sí triunfó sobre la muerte. Tiene las llaves de la muerte y el Hades, y es el viviente, ¿verdad? Que da vida a su pueblo. La bestia, es decir, en ese aspecto el anticristo, herido de espada, es arrojado vivo con el falso profeta. Cuando usted lee Apocalipsis, se da cuenta de cómo se presenta Jesús. Hay una imagen completamente distinta a aquella entrada que hizo en Jerusalén, humilde sobre un pollino. Ahora se presenta el guerrero. Ahora se presenta el que solo con su mirada consume a sus enemigos. Lo bueno de esto es que la iglesia no tiene por qué temer esa faceta del Señor, porque la ira no es para los hijos, la ira es para los impíos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así que después de ver el remitente y destinatario, podemos decir que Jesús se muestra Él mismo como lo que es. Él es Dios, es el inicio y es el fin, es el primero en nuestras vidas. Escúchame, otra aplicación que podemos ver al primero y al último es que el Señor es el primero y el único que nos puede salvar. Es el primero que estará a tu lado cuando las cosas se pongan mal. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando la batalla se pone tensa y la presión aumenta y todos se van, Él es el último que se queda a tu lado y sigue diciéndote: yo soy tu Dios. No temas, gusano de Jacob, yo te hice, yo te formé, yo te rescaté. Y yo puedo decir, ese es el Cristo en el cual yo confío. ¿Alguien puede dar gloria al Señor? En segunda parte vamos a hablar del conocimiento de Jesucristo de la iglesia. Verso 9. Dice de esta manera: yo conozco, ¿verdad?, tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando hablamos del conocimiento de Jesucristo por su iglesia, en primer lugar se usa una vez más esa palabra de yo conozco, que es oida, es decir, es un conocimiento profundo y total. No es un conocimiento pasajero parcial. ¿Se da cuenta que nosotros hay aspectos o aristas en nuestra vida que todavía no conocemos de nosotros mismos hasta que pasamos por una situación determinada? Pero delante de Dios, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Eso es para bien. Pero en algunos eso puede ser para mal, en algunos que tratan de mentir a Dios, en algunos que tienen doble cara delante de Dios, en algunos que en la casa del Señor tienen una actitud y en su barrio y en diferentes lugares tienen otra actitud. El Señor conoce hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y fíjense cómo el Señor va a decir las 4 cosas que Él conoce de la iglesia de Esmirna. En primer lugar dice: conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho. Dice: y tu tribulación.
y tu pobreza, pero tú eres rico. Y lo cuarto que le dice es, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. La cuestión aquí básica es cuando Jesús le dice, yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación es un término antiguo que es flipsis, que significa literalmente una carga que te aplasta. ¿Te has sentido así alguna vez? Como literalmente algo que usted tiene en el pecho que le está oprimiendo, que le está aplastando, no puede dormir, no puede concentrarse. Bueno, da por entendido que tribulación significa literalmente esa carga que aplasta, que presiona o que llega incluso a triturarte. Y el Señor dice, iglesia de Esmirna, yo sé cuál es tu carga. Usted llega aquí hoy y dice, pastor, usted no sabe que anoche, no sabe las batallas que tuve, o no sabe cuánta oración tuve que tener, no sabe lo que he pasado esta semana, no sabe lo que he pasado este mes, pero el que escribió a esta iglesia y el que ministra en nuestras vidas hoy es el mismo que te dice, yo sé, escúchame hijo, escúchame, yo sé cuáles son tus tribulaciones. Eso me da a mí tanta fuerza, porque significa que no estamos sufriendo por gusto. ¿Le ha pasado a usted que una noche entera llorando y al otro día va al trabajo, se lavó la cara temprano, va al trabajo y nadie sabe nada por lo que usted pasó o por lo que está pasando? Escúchame, eso no pasa con Dios. Él conoce todas nuestras tribulaciones y fíjense cómo dice en la siguiente parte, dice, y conozco tu pobreza. ¿Recuerdan lo que hablábamos al principio? Esmirna era una ciudad sumamente rica, una ciudad portuaria que tenía, imagínense, cuando la medicina es avanzada, todo el mundo quiere ir a ese lugar, ¿verdad? Cuando realmente es avanzada, no cuando hay faroles y mentiras. Cuando es verdaderamente una medicina avanzada de primera, todo el mundo quiere ir ahí. Así que una de las cosas que tenía Esmirna es que tenía turismo de todo tipo. Y en cuanto a eso, la iglesia era pobre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero fíjense lo que dice el Señor, acto seguido de decir, tú eres pobre, ¿verdad? Dice, conozco tu pobreza, dice, pero tú eres rico. La pregunta es, ¿por qué esa iglesia era pobre en medio de una ciudad con tantas cosas y tantos beneficios? Una de las cosas que tenía Esmirna era la adoración al emperador. Si alguien rechazaba la adoración al emperador, podía por esa causa recibir persecución. Nosotros los cubanos sabemos de qué estamos hablando. Hace muchos años atrás, aquí tenemos cristianos de muchos años que sabemos que por ser cristianos le costaron algunas carreras, que por ser cristianos le costaron algunos trabajos. Es decir, nosotros sabemos, aunque es en menor medida lo que tenía esa iglesia, que el evangelio y la fidelidad al evangelio trae consecuencias y pérdidas materiales. Y fíjense cómo el Señor dice a la iglesia de Esmirna, yo sé que tú eres pobre. Es como que alguien dice, pastor, tú no sabes lo que yo he pasado durante toda esta pandemia. ¿Que no? ¿Que no? No, porque nos pusieron ahora las colas y todo eso para el pollo. Pollo. Y yo no sé lo que pasa en el kiosco mío que viene cada 4 meses. Y es lo mismo que viene en todos lados. Nosotros sabemos lo que es sufrir la pobreza. Estoy hablando a nivel general. Nosotros sabemos lo que es venir a la iglesia con zapatos rotos. No puedo enseñar estos. Nosotros sabemos lo que es cuando tu niño ve un chocolatico que te regala, una cosita que tú puedes traer rica, y hace ¡wow! Y se vuelve loco, y a ti se te aguan se te llora porque te lo regalaron. Tú te lo dejaste de comer para traérselo a él. Pero ¿sabes qué? En medio de esa pobreza, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, sé que materialmente estás sufriendo. Sé que materialmente tienes grandes pérdidas. Sé que materialmente por negarte a darle la adoración a este mundo, y escúchame, porque una similitud práctica que nosotros tomamos de la iglesia de Esmirna con nosotros es que nosotros, por no corromper nuestros principios en el trabajo, por no corromper nuestros principios cristianos en el lugar donde estamos trabajando, en el lugar donde estamos buscando las cosas, tenemos menos ganancia que otros. Hay gente en tu trabajo que tiene más cosas que tú y más beneficios que tú. Pero tú sabes que esas personas, para llegar a eso, mienten, engañan, roban,
luchan, porque ese era el diccionario cubano, luchan. Ellos están luchando las cosas. Si nuestra necesidad material es resultado de serle fiel a Dios, vale la pena. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si el no tener, miren hermano, yo he orado, aunque ustedes no me han visto, con muchos de ustedes que he estado en su casa y dice, pastor, esta casa llevo 20 años y ahora es que pude terminar la placa y ahora es que a mi esposa le puedo hacer el bañito. Y uno sufre eso porque uno cuando se va a su cuarto dice, Señor, pero si te he sido fiel, yo me he desgastado por ti. Pero escúchame, las cosas materiales no son comparadas con la riqueza espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso Jesús le dice, sé que eres pobre, pero ese no es el final. Porque tu pobreza en gran parte tiene condiciones por tu fidelidad. Y en ocasiones también la pobreza nacional tiene que ver con las direcciones malas y pésimas. Pero aún así, que nosotros entendamos que vale la pena serle fiel a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Vale la pena cuando tu compañero de trabajo llega con el motor, el carro y no sé qué. Tú dices, está bien, sí, una bicicleta, pero tengo mi conciencia tan tranquila de que Dios me puede mirar y decirme, hijo, has sido fiel, no has mentido, no has engañado y no has robado cuando los demás lo han hecho. La fidelidad de Dios está por encima de todas esas cosas. Eso es una riqueza que no se contabiliza aquí en la tierra, pero en el cielo eso está contando. La fidelidad de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Por eso Cristo dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. Dice, aunque tenga pobreza material, espiritualmente tienes a Dios, tienes la salvación, tienes a Jesucristo, tienes un ejército de ángeles que pelea por ti, tienes el Espíritu Santo que te consuela, tienes la palabra bendita del Salvador, tienes una iglesia que ora por ti. Hermanos, somos millonarios, no podemos rebajarnos a decir ese término. Somos supremamente bendecidos. Nuestras riquezas espirituales son mucho más que todas las necesidades materiales que podemos tener. ¿Alguien dice amén a eso? Y fíjense cómo también el Señor dice, y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Una de las cosas que estaba experimentando la iglesia de Esmirna es que alrededor de ellos habían unos judíos. Y quiero darte un dato rápido de la actitud de los judíos en Esmirna hacia los cristianos. Cuando usted busca la historia, siglo I, siglo II, hay un personaje que se llama Policarpo. Búsquelo. Policarpo de Esmirna. Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Y los anales de la historia registran que Policarpo fue tomado y por no querer dar a la adoración al César, de decir César es el Kyrios o César es el Señor, lo tomaron y lo llevaron a la hoguera. El procónsul que estaba allí le dijo, mira, maldice a Cristo y todo termina aquí, y vive. La respuesta de Policarpo fue, ¿cómo puedo yo maldecir a aquel que por 86 años ha estado conmigo y nunca me ha dejado? El procónsul no se queda callado y los historiadores dicen que le responde de esta manera, mira, te vamos a estrangular, te vamos a moler a palo y después te vamos a dar candela, te vamos a dar fuego. Si no te retractas. ¿Sabe cuál fue la última respuesta de Policarpo? Tú puedes darme fuego por 2 horas y al final termina. Pero lo que nadie puede hacer es escapar de la ira de Dios, que es un fuego eterno que nunca termina. Hermano, cuando usted... Y esto fue en Esmirna. ¿Sabe lo que dice la historia? Eso fue en el año 155 después de Cristo. Es decir, 55 años después que se escribió esta carta a Esmirna, Apocalipsis. Dice la historia que los judíos, eso fue un Shabbat, un sábado que ellos reposaban. Dice que los judíos gustosamente rompieron el Shabbat o el reposo para ir a buscar madera, que no lo podían hacer, ellos no podían buscar madera los sábados, el día de reposo, y buscaron madera para que la hoguera ardiera más. Los judíos en Esmirna. Por eso cuando se escucha la frase que el Señor dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga, la primera vez en que se va a usar este término, sinagoga de Satanás. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesús acá? Yo sé que esa gente
es una congregación del mismísimo diablo. Por si tú pensabas que el diablo no tenía seguidores, y fieles, y bien fieles. El único problema es que su principal doctrina es ser de tropiezo y ser de acusación a los hijos del Señor. Y aún así, lo que más me llama la atención no es la actitud de los judíos hostil hacia los cristianos. Hermanos, nosotros no vivimos eso hoy. En tu trabajo, por ser sencillamente cristiano, tienes un jefe, tienes alguien que no te soporta. En tu barrio, usted ve que hay un vecino que es alcohólico, que es pleitero, que dice malas palabras, que pone música alta, pero a ese nadie lo toca. Un día hiciste algo, un cumpleaños al niño, lo más mínimo, y vienen a comerte. Tú dices, pero si yo comparado con los demás, yo soy un ciudadano modelo. Porque tenemos una batalla espiritual, hermanos. Hoy, a diferencia de Esmirna, que parece ser que tenían literalmente una sinagoga o varias sinagogas de Satanás en todos aquellos templos, y además la actitud hostil de los judíos, o de algunos judíos, nosotros hoy estamos viviendo en medio de una sinagoga de Satanás. En el trabajo te vira y hay alguien que te está acusando por la fe. En el barrio te vira y hay alguien que te tiene el dedo porque eres religioso, porque estás en contra de muchas cosas. Y para donde quieras que mira, hay un fiel súbdito de Satanás. Pero esa no es la enseñanza de Esmirna. La enseñanza de Esmirna es como Jesús comenzó. Recuerda, dice, yo conozco. Hermano, si el Señor lo conoce, vale la pena seguir confiando en el Señor. Si el Señor lo conoce, significa que Él está al tanto. Si está al tanto, significa que está al control. Y si Dios está al control, deja que los enemigos maquinen, deja que la sinagoga de Satanás prepare todas sus cosas, deja que los impíos hagan toda su revuelta, que aún así Dios sigue con su iglesia. ¿Alguien dice amén? Dios sigue protegiendo a sus hijos. Es maravilloso saber que nuestro Señor nos conoce íntimamente y a pesar de las crisis, de los enemigos, las necesidades materiales, Él nos conoce y nos dice que somos ricos. Es el Señor el que dice, sé tu pobreza, pero también te digo que tú eres rico. Si nosotros en la vida cristiana hiciéramos un ejercicio espiritual de analizar solo lo que Dios nos ha permitido crecer, lo que Dios nos ha permitido disfrutar de nuestros hijos en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que somos más que ricos. Que ese es el verdadero término, los agradecidos. Esos son los agradecidos. Agradecido no es alguien que le agradece a un muerto. Agradecido no es alguien que dice, no, porque no sé quién, o qué sé yo, que si fulano. No, los agradecidos verdaderos son los que dicen, Jesucristo me salvó. Y al igual que Policarpo dice que por 86 años, ¿cuántos pueden decir por 5 años, por mis últimos 10 años, por mi último año, por mis últimos meses, por todo lo que llevo en el Evangelio? Puedo decir, gracias Señor, porque no te has olvidado de mí. Alguien dice, gloria sea el bendito nombre del Señor. Tercer punto que quisiera tratar con ustedes, ánimo, mandato y recompensa. Está en el verso 10, dice, no temas. Hoy también necesitamos recordar esa frase. En nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero hablar primero del ánimo y después del mandato y recompensa. ¿Cuál es el ánimo del Señor Jesús a la iglesia? No tengan miedo. No temas, no tengas miedo del sufrimiento. Escucha, el sufrimiento que tenemos hoy es temporal. Es importante entender eso. Aunque a veces nosotros pensamos que lo que estamos sufriendo hoy es para siempre, es temporal. He hablado con hermanos muy amados en este último tiempo que dice, pastor, la situación que estamos viviendo nacionalmente y todo lo que estamos viviendo, es mejor irse a otro lugar. Es mejor salir de toda esta crisis si pudiera. Independientemente de los deseos que uno pueda tener en el corazón, que sean nobles, que sean para bien de la familia. Nunca vamos a estar en contra de que nadie quiera prosperar en la vida, pero que nunca que esa prosperidad traiga separación y ruptura del hogar. Pero independientemente de todo lo que uno puede pensar, ¿qué sería lo mejor para nuestra nación? Jesucristo es lo mejor para nuestra nación. Jesucristo es lo mejor para el presidente de nuestro país. Jesucristo es lo mejor para quienes dirigen nuestro país. Jesucristo es lo mejor para nuestra ciudad. Y seguirá siendo lo mejor.
Y no solo lo mejor, sino la única opción de salvación, arrepentimiento y restauración. Ahora, en ese punto, el Señor dice, no tengas miedo del sufrimiento temporal. ¿Por qué razón el mismo Cristo dice, no tengas miedo? Porque el temor, recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue la primera reacción cuando escucharon la voz del Señor después de haber comido de aquella fruta? Se escondieron. Y cuando el Señor le pregunta, ¿por qué se escondieron? ¿Cuál fue la frase? Oímos tu voz y tuvimos miedo. Era el primer momento de la historia humana donde el hombre iba a tener miedo. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, yo creo que eso es un sentimiento que todos luchamos todos los días. Miedo por muchas cosas. Incluso cuando a veces somos más fuertes a enfrentar la vida hacia lo que estamos experimentando, tenemos a veces hasta miedo por aquellos que son los más débiles en nuestra casa, por nuestros niños. Quizás tú antes te decías, mira, tienes una situación, hay que pasarte la tomografía porque las cosas parece que no estás bien, y tú lo tratabas de enfrentar. Te dicen que tienes que llevar el niño a la clínica y se te viene el mundo abajo. Las cosas van bien y aún así hay un temor. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Yo conversaba con algunos hermanos y amigos míos que quiero con la vida y les decía, mira, tengo que confesarte, cuando la niña nació, había en ocasiones un sentimiento, un pensamiento que venía a mi vida, que si yo estaba en la calle, salía a buscar algo, salía a hacer una visita, era, oye, cuidado, tú te imaginas que aquí mismo te maten y no puedas ver a tu niña regresar. Y uno dice, pero si esto es una bendición. Se da cuenta que incluso en las bendiciones que tenemos debido a una naturaleza pecaminosa, el miedo está latente y constante. Que unos no tengan miedo no significa que no lo hayan experimentado. Lo único que significa es que estamos aprendiendo a tratar, no con el miedo, sino con nuestra confianza en Dios. Por eso es lo que decía ahorita el hermano. Hermano, hay que confiar. Lo que rompe ese miedo, y que si me contamino, y que si, y las manos. Yo no sé a cuánto les ha pasado que están hablando con alguien o están en la casa y ven por el televisor, lávate las manos, y usted coge a la palabra, y estás en tu casa y te lavas las manos y sabes, nasobuco, ay. ¿Y cuántos no han soñado? Ya yo creo que todos pasamos por ahí, que salió y se le quedó en la azúcar. Yo en 2 o 3 sueños he tenido que ir para atrás, le he tenido más miedo. Eso no es un sueño, eso es una pesadilla por la multa de los 3,000 pesos. Porque se vuelve algo psíquico y se vuelve, mire, ahí, y pones el televisor, 67 muertos. Escuchas por la calle, no fueron 67, que yo vi una pila de caja delante de mí. 100 y pico contaminados. Dice, no, hay un barro entero. Y entonces, una noticia por aquí. Pones la televisión, mataron a un presidente en Haití. Pones el noticiero y no sé qué, y no sé qué. Y es malo, y malo, y malo. Y llega el momento que si no estás confiado en el Señor, te afecta. Te afecta hasta los nervios. No sé si alguien ya ha tenido incluso hasta problemas respiratorios por el tanto cloro. Por tantas medidas. Yo no estoy diciendo que no tomemos medidas, no estoy diciendo que no nos vacunemos, no me malentienda. Estoy diciendo que aunque tomemos todas esas medidas, mi protección viene del Señor. Mi confianza viene del dueño del universo. Y el Señor dice de esta manera, no temas lo que vas a padecer. El Señor sabe que vamos a padecer. Yo no sé por qué algunos predicadores malintencionados a mi modo de ver las cosas han prometido un evangelio sin pruebas. Eso no existe. Han prometido un cristianismo sin crisis. Eso no existe. Han prometido una fe sin enfermedad. Eso no existe. Para que usted entienda lo más grande, una de las verdades más grandes que nosotros hemos visto en medio de esta pandemia, es que Dios sigue en su trono. Con o sin enfermedad, Dios sigue en su trono. Y creyentes que no se han contaminado, hoy posiblemente ya no están ni en los caminos del Señor. Fríos. Otro que sí se han contaminado, tampoco están en los caminos del Señor. Y en el mismo caso, que sí se han contaminado y que no, siguen confiando, porque no es la circunstancia lo que determina nuestra fidelidad. Ser fiel hasta la muerte es un llamado de Dios para hoy. Pero seguirá siendo el mismo llamado de Dios para el día de mañana. Fíjense cómo dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y el padecimiento, uno se hace la pregunta, Señor, ¿no es más fácil que no tenga que sufrir? Sí, te llevo entonces a mi presencia. Y se acabó el padecer. Mientras estemos en la tierra, hay dolor, hay enfermedad y hay muerte. Porque las consecuencias del pecado no es en esta vida que son eliminadas.
Pero llegará un día que todo eso será vencido, mientras hay que ser fiel a Dios, incluso en medio de esa crisis. Fíjense cómo dice, he aquí, en segundo lugar dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Interesantemente, una de las noticias, imagínense cuando en el primer siglo, lo vemos en la misma carta de Apocalipsis 1:1, cuando está iniciando, que dice esto, que el que tiene la carta, que lea, ¿verdad?, se lo debía leer a la congregación. Imagínense cuando los creyentes de Esmirna estaban ansiosos, quizás ese primer día de la semana, tenían su servicio, escuchen, Juan nos mandó una carta, y van a leer la carta, y la carta dice, en esta parte, el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel. ¿Cómo? Tengo impíos alrededor de mí que se burlan de mí. Tengo las autoridades que me están hostigando porque no quiero dar la adoración al emperador. Tengo una necesidad material tremenda, que no le puedo dar a mis hijos todo lo que yo quisiera, ni a veces ni lo que no quisiera, por la crisis que hay. Y además de eso me dice, Señor, que el diablo va a echar a alguno de nosotros a la cárcel. Ya, mátame ya, llévame. ¿Se da cuenta que las noticias del Evangelio no siempre son las que nosotros queremos? Pero sí siempre serán en las que Dios esté al control. Por eso cuando mire, ¿sabe qué ha pasado con esta pandemia? Esta pandemia puso al descubierto a todos esos mentirosos que andaban por ahí sanando gente. ¿Dónde está esa gente hoy? ¿Dónde están todas esas campañas de sanidad? Yo no veo, vamos a hacer una campaña de sanidad para sanar a todos los enfermos del coronavirus. Y yo no estoy diciendo que Dios no sane. Nosotros lo hemos experimentado incluso en medio nuestro, que Dios sigue haciendo obras milagrosas. Pero es de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que uno manipula o dice. ¿Se perdieron? ¿Dónde están todos esos que dijeron que el 2020 era el año de la nueva visión, era el año de los nuevos anuncios? Otros que dijeron, bueno, está bien, el 2021 va igual, para nosotros va peor, para Cuba va peor. ¿Por qué razón? Porque cuando se zarandea el mundo y el diablo toma control en algunas áreas, la iglesia es la que se queda firme. El falso explota, porque el falso vive de la mentira. Y en medio de eso, fíjense cómo el Señor dice, el diablo echará a algunos de vosotros, entendiendo que el diablo tendría ciertas limitantes. En echarlos a todos no, pero algunos iban a ir a la cárcel por cuestión del Evangelio. Y fíjense que el Señor dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Voy a hablar primero del término probado. Ese término probado viene de una palabra que hace la misma alusión cuando se empleaba para referir la prueba de fuego en la que se sometían los metales para comprobar, escuche esto, que no tenían escorias o aleaciones de otros elementos. ¿Sabe lo que hace la prueba? Que todos esos pensamientos baratos, todos esos pensamientos que no son bíblicos, todas esas ideas que no son de Dios, que son del mundo, en medio de la crisis, todo eso se va. O te vas tú junto con esa idea. Por eso el Señor dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis purificados. Mientras otros dicen, mira, los cristianos, se murió fulano y que era cristiano y que era religioso. Él está en la presencia del Señor, siempre va a doler. Hermanos, si nosotros sacamos cuenta, tenemos más de 10 personas que han fallecido en medio de nuestra familia. Y más, posiblemente a esta altura. Pero aún así, la paz que le queda al Hijo de Dios cuando está en medio de una tribulación es que Dios sigue en su trono. Es que Dios sigue al control. Es que el PCR salió positivo, pero mi fe sigue siendo positiva delante del Señor. Mi fe sigue estando depositada en la presencia del Señor. Y mientras eso ocurra, el Señor sigue al control. Y fíjense cómo dice, y tendréis tribulación por 10 días. Ha sido un poco discutido esa frase 10 días. Yo creo como un gran sector, interpretando este texto, que lo que está haciendo referencia es un periodo corto. Lo vamos a ver más adelante, 1000 años, un periodo más largo. Y esos 10 días es un periodo corto, que lo que hace referencia es un sufrimiento, pero temporal, no es para toda la vida. ¿Sabe lo más hermoso que eso? Que eso nos dice que el sufrimiento de la vida cristiana es temporal. El sufrimiento no es para siempre, hermano. El sufrimiento no es para destruirnos. El sufrimiento, las tribulaciones y las pruebas nos purifican. Lo único que nuestra actitud debe ser la correcta hacia el mismo Señor. Así que la iglesia de Esmirna estaba escuchando que aunque el diablo estaría detrás de estas amenazas, aunque ellos estarían pasando por, incluso algunos de ellos literalmente en la cárcel por un periodo corto, por un periodo limitado, aunque estarían pasando todas estas cosas, viene el mandato
que es el que quiero que se quede grabado en tu corazón hoy. Sé fiel hasta la muerte. A veces citamos esta parte del texto, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, y obviamos la primera parte del versículo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y estaréis por un periodo de 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La bendición se presenta de diferentes maneras. Número 1 dice, sé fiel hasta la muerte. Algunos han interpretado este texto como si dijera, sé fiel hasta que te mueras. No es lo que significa en este pasaje, sé fiel hasta la muerte. Lo que significa es, sé fiel aunque eso te cueste la vida. Aunque por ser cristiano llegue la persecución y tú tengas que dar tu vida. Hay un libro que yo creo que ha sido escrito con sangre santa. Se llama El Libro de los Mártires, de John Foxe. Ese libro registra desde los apóstoles hasta siglo XVI, XVII, siglo XVIII, si mal no recuerdo, la muerte de la mayoría de los cristianos que se ha podido registrar, porque hay otros que no se saben, que se ha podido registrar que han dado sus vidas por el Evangelio. Y a veces uno dice, caramba, y fulano porque tenía una petición delante y el Señor no se la contestó, se fue al mundo. Y el otro que vino, oye, oren por mí y que tengo esta necesidad y que mi pariente está enfermo, no sé qué. Se oró, se pidió, se pasó el problema y se fue. Qué triste la historia de la humanidad. Que solo busca a Dios por lo que puede o lo que cree que puede sacar de su billetera o lo que cree que puede sacar como beneficio. Y fíjense cómo dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo se puede ser fiel hasta que nos cueste la muerte? Todavía no hemos llegado a la persecución. Pero aquellos que no están enterados y que todavía no han leído el código de familia o el anteproyecto del código de familia que se quiere proponer, eso puede traernos grandes problemas a los cristianos. Porque mientras Dios nos dé fuerza, desde este púlpito y desde nuestros hogares, se va a predicar que solo Dios salva, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que la homosexualidad, la mentira y todas las perversiones estas son pecados, y que solo la nación la puede cambiar Jesucristo y la familia la puede preservar, la verdadera esencia de la unión de un hombre y una mujer. Eso se quiere hacer anticonstitucional, para que usted entienda a dónde se dirige nuestra nación en estos días. El problema más grande que tenemos hoy no es una pandemia, son autoridades impías que están manejando leyes que van a atacar tus hijos y mis hijos. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y en medio de todo eso, ve a la cola, ora de la cola. Si le puedes hablar a alguien a la cola del pollo, de hablarle de Cristo, sí. Pero recuerda que lo más grande que pueda enfrentar nuestra nación y el futuro de nuestra nación es que no se aprueben leyes que dan rienda suelta al pecado. Y en medio de todo eso, el Señor tiene el mismo mandato. Sé fiel. Sé fieles de valiente, hermanos. Aquí estamos algunos hombres que llevamos algunos años casados. Yo me enteré en estos días que voy a cumplir 7 años de casado. No se lo digan a mi esposa, por favor, que me acordé. Pero hay otros que llevan 14 años, 15, 20, 30, 43. Sabemos que ser fiel es difícil. Es más fácil seguirte tras la falda que te pinte gracia. Es más fácil hablando como un hombre. Pero es de valiente decir, no, Señor, quiero seguir siendo fiel a mi esposa. Porque siéndole fiel a mi esposa, te voy a seguir siendo fiel a ti. Y siendo fiel a ti, a mi familia, estoy honrando tu palabra. Y estoy honrando tu iglesia. Estoy honrando el ministerio que me has dado. Y el llamado para aquella iglesia en Esmirna sigue siendo el mismo en esta mañana para ti. Sé fiel hasta la muerte. Si eso incluyera persecución, lo he dicho muchos años, por mucho tiempo, si la persecución llegara a Cuba, la mayoría de nuestros templos se vaciarían, porque están llenos de religiosos. De hecho, una pandemia nos ha demostrado quién sigue fiel. Una pandemia donde no podíamos adorar los domingos aquí, nos ha demostrado que el que siguió en su casa adorando al Cordero Santo y verdadero, sigue fiel.
Las pruebas no destruyen a los cristianos, los purifican. Nos guste o no nos guste. Yo no puedo, a mí me gustaría decirte, ok, declaro que eres millonario, saca la billetera, fluye, uy. Pero eso no está en la Biblia. Lo que sí puedo decirte es, me las he visto apretadas. No he podido darle las cosas más ricas en muchas ocasiones a mi niña, pero te puedo decir que ser fiel es maravilloso. Porque puedes decir, Señor, gracias. Puedes decir, Señor, gracias, porque si continúo de pie no es por mí, yo no puedo por mí. Es porque tú me sostienes. El mismo Dios que te dice, sé fiel, te dice, recuerda, estoy contigo. El mismo Dios que te dice, sé fiel, te dice, yo tengo todo lo que necesitas. El mismo Dios que te dice, sé fiel, te caes y dice, el llamado no es que te quedes en el piso, es que seas fiel. Porque todos podemos fallar, pero el peor problema es cuando fallamos y decimos, ya no vale la pena, no. El Señor dice, el llamado es ser fiel. Y ese llamado no termina. Ese llamado trasciende a la eternidad, a nuestra fidelidad a la eternidad. Pero aquí en la tierra es uno de nuestros principales llamados. Dice, ser fiel hasta la muerte. Y la segunda parte dice, y yo, recordando que nuestra recompensa viene de Dios, no de los hombres, dice, y yo te daré la corona de la vida. Aquellos que les gusta el idioma bíblico, aquellos que dicen, no, pastor, no uses tanto el idioma bíblico. Hay dos palabras específicas en griego para hablar de corona. En español es una sola, corona. Una es diadema, y diadema es la corona real, la que tiene solo el rey. Y solo esa corona es pasada por el linaje, por la sangre, o por el siguiente rey, por guerra o por lo que sea. Esa es diadema. Esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí en griego es estéfanos, que es la guirnalda. ¿Cuál es la diferencia entre la diadema y la guirnalda? Que la guirnalda, o la diadema la tiene el rey, pero la guirnalda es la que se le daba a los jugadores de las Olimpiadas. Recuerden que sale entre los griegos, los juegos, y era esa corona de laurel que con el tiempo se iba a deteriorar, porque no era una aleación, no era de oro, no era de plata. Pero todo deportista pasaba años de su vida para entrenar, y en los juegos del primer siglo, cuando vamos a la historia, dice que incluso el deportista podía ser descalificado en el entrenamiento. Usted sabe que en estos días muchos quieren jugar pelota en Cuba. En estos días usted ha visto que la gente está llenando las redes sociales. Oye, si hubiese entrenado pelota. Oye, si yo que era bueno en primer grado. El cubano es tremendo. Los deportistas en el primer siglo tenían ciertos lugares que eran los gimnasios. Esa palabra gimnasio significa los desnudos, porque se entrenaba sin ropa. Recuerda, la mentalidad griega es que el cuerpo del hombre es lo máximo de la expresión del conocimiento y la sabiduría. Entonces, en esos entrenamientos, o en esos lugares de entrenamiento donde los hombres estaban desnudos, corriendo y tirando la jabalina y no sé qué, y abracados con esas sinvergüenzuras y todas esas cosas, tenían diferentes, lo que hoy se llaman, bueno, no son los scouts precisamente, sino que eran ciertos árbitros o jueces que veían que si alguien entrenaba mal, le decía, estás descalificado. Así que una corona, una guirnalda, en la mentalidad de los deportistas era lo máximo para su vida. Porque era luchar con toda su fuerza, abstenerse de muchas cosas, de comida, de la familia, de relaciones, de amistades, de muchas cosas, por una corona que con los días se iba a echar a perder. Pero tendrías el reconocimiento de todo Atenas o de todos los lugares donde se realizaban los Juegos. Esmirna era muy conocida por los Juegos Olímpicos. Y miren cómo el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la guirnalda, dice, de la vida. Recuerda que esa misma idea Pablo se lo menciona a los corintios, que dice que hay gente que lucha, ¿verdad? O que pelea por una corona que es corruptible. La idea de la corona corruptible era ese estéfanos, era esa corona de laureles, que la gente se lo ponía, era la máxima gloria, y a los días se rompía y ya se desechaba, porque era algo de la naturaleza, ¿no? Y el Señor dice, no, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona, pero no cualquier corona, ni incluso ni una diadema, ni una de oro, te voy a dar la de la vida. ¿Se da cuenta que nuestro máximo premio está en el Señor?
Y nuestra máxima responsabilidad es ser fieles. Que aunque la gente te critique, aunque la gente te mire, aunque otros se te subestimen, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos en este mundo tener materialmente, aún así, mi llamado es hacerle fiel al Señor. E incluso si esa fidelidad me llegara a costar la vida. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Incluso Grecia, en este aspecto, Esmirna, era conocido como la corona de Esmirna. Tenía incluso unos montes y una especie geográfica donde se conocía, que la gente decía, estamos en la corona de Esmirna. Y el Señor dice, no, la gloria del hombre no es nada. ¿Qué es lo máximo que pudiera ganar una persona a nivel internacional? Un premio Nobel. Se dice Nobel, no se dice Nobel, es Nobel, basado en el señor Nobel. Y es el premio máximo que internacionalmente incluso trae una recompensa, una remuneración. Estoy hablando de la cuestión social. Y muchos de los que han ganado los premios Nobel hasta el día de hoy han muerto y están en el infierno. Porque la corona de la vida es solo la que el Señor le dará a sus hijos fieles y santos. ¿Se da cuenta que vale la pena seguir siendo fieles al Señor? El Señor mismo nos anima primero a no tener miedo, confiando que Él siempre estará con nosotros en los padecimientos, en el sufrimiento, en la prisión. Que incluso si serle fiel nos llegara a la muerte, aún así el Señor dice, yo te doy la corona de la vida. Incluso nuestros hermanos que han partido con el Señor, hoy están experimentando lo que es estar en la presencia del Señor. Y por último, los vencedores no mueren dos veces. Mire cómo dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En primer lugar, no es suficiente oír, hay que obedecer. Dice, el que tiene oído, oiga. Es decir, el que está escuchando estas palabras, que las escuche, pero que las viva. ¿Se da cuenta que el Evangelio no es de hablar bonito? El Evangelio es de vivirla. Y lo que nosotros aprendemos en la casa del Señor, en nuestro estudio individual, en nuestro compartir con los hermanos, de la palabra de Dios, lo experimentamos en las malas. Aquí escuchamos que Dios es fiel y está con nosotros, que hay que serle fiel. Mañana, lunes, en tu trabajo te vas a recordar de esto. Que tú dices, Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, ayúdame a permanecer fiel a ti. Y en ese punto, dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de que esa carta era para Esmirna, a la vez era para todas las iglesias y es para nosotros hoy. Y lo segundo, los vencedores no mueren dos veces. Me encanta esa frase. Porque uno dice, no, si con morirse uno ya. Cuando tú estabas en el Coliseo, o incluso los esclavos estaban peleando, ¿verdad? Los gladiadores peleaban por su vida, con la muerte se acababa todo. La muerte era derrota. Pero fíjense que dice la palabra, el que venciere. ¿Se da cuenta que la vida cristiana es de vencer? Es de pelear. Que la vida cristiana es de creer, es de perseverar, es de continuar. Dice, el que venciere, ese término venciere, el tiempo es traducido en otras versiones como el que está venciendo. Porque cada día es una batalla para nosotros, ¿sí o no? Cada día es una batalla. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si te habla de una segunda, todo indica que hay una primera. Fíjense que el Señor no promete que la primera muerte no nos va a tocar. No, la primera muerte, si Cristo no viene antes, nos toca todo, que es la muerte física. Y fíjense cómo dice, la promesa de recompensa a los vencedores se expresa así: el que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. Ciertamente la muerte era muy factible y real para los cristianos de Esmirna. ¿Recuerda? Muchos de esos cristianos en Esmirna cada día podía ser su último día. ¿Por qué razón? Porque lo cogía una guardia romana y le decía, ¿quién es el Kyrios? ¿Quién es el Señor? Y ellos decían, no, el Kyrios, el Señor, es Jesucristo de Nazaret. Venga, ya, no te despidas, venga. Y ahí mismo le podían dar muerte o prisión. Y en ese aspecto el Señor dice, el que venciere
no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esa muerte segunda es conocida con la expresión que nosotros vamos a ver después correlacionada, ¿verdad? Con la muerte eterna. Cuando lo encontramos el mismo término en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que está relacionada con el lago de fuego y azufre. De hecho, dice sobre los creyentes fieles que experimentan la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder alguno con él. Recuerden, muerte lo que significa es separación, no cesación de todas las cosas. Muerte es separación. Y en este caso, nosotros podemos resumir que los creyentes, los verdaderos creyentes, no los religiosos, no los fanáticos, no los impíos, los verdaderos creyentes, nacemos dos veces. El nacimiento físico, ese es para todo, y el nacimiento espiritual. Y morimos solo una vez, la muerte física. Los creyentes nacemos dos, morimos una. Los impíos nacen una, mueren dos. Nacen físicamente y mueren físicamente y espiritualmente, separados por la eternidad, un lago de fuego y azufre. El Señor nos llama no solo a oír su palabra, sino a aplicarla hoy. Aquellos creyentes de Esmirna, 50 años después de escrita esta carta, iban a estar mirando a un Policarpo que mientras el procónsul le decía, da tu vida, a un Policarpo que decía, muchacho, maldice a Dios y ahora mismo entiende que puedes vivir. Él dice, ¿cómo puedo yo negar al que por 86 años nunca me ha dado la espalda? Yo no sé qué pasaría mañana si llegara la persecución, pero yo lo que sí estoy seguro es lo que pasará con Dios y sus promesas. Y es que esas promesas no caen al suelo. Hoy es un poco más fácil ser fiel. Mañana, cuando hayan leyes que nos pongan a decidir Cristo o la sociedad, Cristo o la educación de nuestros hijos, el llamado sigue siendo el mismo: sé fiel hasta la muerte. El mensaje de esta iglesia para mí es muy alentador, porque me recuerda a la iglesia cubana, una iglesia sumida en pobreza, en idolatría, en una ciudad que aparentaba ser rica en algunos aspectos, pero espiritualmente se estaba muriendo. Y esa ciudad que sus líderes, por eso le digo que tiene tanta relación para mí, sus líderes, lejos de decir volvámonos al Señor, volvamos a la Biblia, sus líderes disfrutaban que tuvieran templos donde se les adorara. Y hoy, pleno siglo XXI, hoy es 10 de octubre. Es una fecha histórica también. Yo te puedo decir que vale la pena serle fiel a Dios, porque no solo es un llamado, Dios nos da con ese llamado la garantía de que podemos seguir. Iglesia, el Señor nos llama hoy, una vez más con ese llamado de hace algunos años, cuando fuimos salvados por Él. Hijo, sé fiel. El mundo quiere corrompernos, las leyes quieren agredirnos, el diablo quiere aprisionarnos, pero aún así el llamado de Dios sigue siendo: sé fiel hasta la muerte. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus verdades. Gracias, oh Dios, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nunca nos has faltado. Gracias, oh Dios, porque tu mano nos sostiene, tú sigues en tu trono y en medio de todas las pruebas nos sigue llamando a ser fieles. Te damos toda la gloria a ti, al primero y al último, al que estuvo muerto y vivió, al que hoy nos llama y nos reconoce que aunque haya pobreza material, necesidad material, somos ricos espiritualmente. Nuestra herencia está a tu diestra, Señor. Y mientras vivamos en esta tierra, mientras vivamos en esta nación, ayúdanos a cada día a levantarnos sabiendo de que tú estás con nosotros y que hay que serte fieles. Y esa garantía de serte fieles solo está en ti, Señor. Estamos en tus manos.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Y al igual que Policarpo, Señor, hoy te decimos, Padre, no cómo rechazarte a ti, que por todos estos años que me has salvado, nunca me has traicionado, nunca me has dejado, nunca me has desamparado. Y tú sigues siendo fiel. Ayúdanos a serte fieles hasta la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.